¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos justamente en este día lunes con un nuevo ciclo de chat político. Estamos muy orgullosos de volver a la televisión, de volver a Señal U, y en este caso debemos decir que seguimos en pandemia, por eso nos ven con este barbijo transparente para que se puedan leer los labios también, sumándonos a esta movida que se da en la televisión pública a nivel nacional y que pretende mostrar los cuidados frente a la pandemia con el uso de barbijo, por supuesto, no solamente para cuidarnos nosotros, sino también para cuidar al otro y hacer más comprometido esto de justamente tener los cuidados con respecto al coronavirus. Vamos a hablar hoy de vacunación, cómo marcha la vacunación en la provincia de Mendoza, y también vamos a hablar un poco de cómo estamos manejando la pandemia en el 2021. Esto pensábamos que iba a durar poco tiempo y en realidad se ha extendido. Ya pasamos todo un 2020 en pandemia y seguimos con la misma situación, e incluso a veces da la sensación que en otras condiciones menos favorecedoras, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los números de contagio. Para hablar de este tema vamos a tener como invitada esta noche a la jefa del Departamento de Inmunizaciones, a Iris Aguilar, que además es miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología. Iris, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. Un gusto participar del programa. Feliz comienzo de ciclo. Bueno, muchas gracias. Un honor tenerte en este inicio de esta nueva temporada de nuestro programa de Chat Político. Bueno, de alguna manera ya dimos un pie, ¿no? Queríamos saber, vos sos la experta en esto, cómo va la vacunación en la provincia de Mendoza, cómo va el ritmo, y sobre todo preguntar por los mayores, al menos en la primera consulta que te hacemos, cómo va la inmunización de los mayores de 70 años. Tengamos en cuenta que hay una primera dosis que ya se ha colocado, cómo viene el tema de la segunda y si ya están todos vacunados con la primera dosis. Con la primera dosis, los mayores de 70 inscritos, recordemos que es una vacuna voluntaria, no es obligatoria. De los inscriptos están todos los turnos asignados y todos vacunados. Esto no quiere decir que la gente que se haya decidido ahora, se haya convencido que es importante la vacuna, o en muchos casos que los familiares, los hijos, los nietos hayan optado por inscribir a los abuelos, lo puedan hacer. No es que se cerró la inscripción, ni mucho menos. Eso es importante. Sí hubo una altísima cantidad de personas inscriptas, casi 150.000, no sé si lo habremos superado en estos días. Estos turnos fueron asignados en su totalidad y ya vacunados. Como ustedes saben, en este contexto de escasez de dosis a nivel mundial, y al cual Argentina no escapa, ha hecho que el país adopte la decisión a través del Consejo de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que está formada por representantes de las sociedades científicas más importantes del país, la recomendación como Inglaterra y como Canadá de posponer la segunda dosis como mínimo 90 días. Es decir, ¿qué se busca con esto? En este contexto de poca cantidad de vacunas, tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente con la primera dosis y postergar para más adelante la segunda dosis. No quiere decir que no se vaya a dar, sino que se va a dar más tarde, no en los tiempos habituales que estaban previstos desde un inicio. Así que bueno, en esa etapa estamos, ahora avanzando hacia la vacunación de los mayores de 60. Ya hay una cantidad importante de vacunados y esperamos terminar con este grupo para poder avanzar con los menores de 60 que tengan enfermedades asociadas. Iris, y en el caso de, por ejemplo, los trabajadores de la salud y los docentes, los trabajadores de la educación, mejor dicho, ¿cómo va el tema de la vacunación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para el tema de específicamente de los trabajadores de la educación también se ha dado como un cronograma que va abarcando las distintas áreas de la educación? Sí, el cronograma está sujeto a la disponibilidad de dosis. Eso es claro, nosotros podemos programar muchas cosas, pero si no hay disponibilidad de dosis no las podemos ejecutar. Y ese es el tema central en esta pandemia, de tratar de vacunar primero a los grupos más vulnerables y después ir por los grupos que denominamos estratégicos. En este caso, los docentes, con quienes pudimos avanzar en un momento vacunando al nivel inicial, a primero, segundo y tercer grado,
¿Por qué? Porque la vacuna Sinopharm, la vacuna china que utiliza Argentina, no estaba en ese momento autorizada para mayores de 60. Por lo tanto, para utilizar la vacuna avanzamos con el grupo de docentes. Cuando se habilitó el uso en mayores de 60, claramente la prioridad es el grupo mayor de 60 años porque la estadística y la serie de casos que se han estudiado muestran que son las personas que tienen mayor riesgo de hacer complicaciones graves y de morir por coronavirus. Por eso las dosis, tanto Sputnik como Covishield, que es la vacuna de AstraZeneca, como la vacuna china, todas han sido orientadas a vacunar a la población mayor de 60 años. Iris, usted recién decía, cuando hablábamos del detalle de los mayores de 70 años, que de los inscriptos ya estaban, tenían la primera dosis todos, me quedo en ese punto porque, a opinión suya, ¿no? y a través de su análisis, coincidiendo tal vez con la opinión de algunas encuestas que se han hecho, ¿se dio una situación en Argentina de un cambio de mentalidad en la voluntad de vacunarse? Digo, al principio había menos gente con ganas de vacunarse y después esto fue cambiando. Digo, eso ha sido muy importante también para evitar la propagación de la enfermedad. Digo, en esto de ir contra el coronavirus es todo un avance. Creo, para ser sincera, que la reticencia a vacunarse duró una semana. Buenísimo. Cuando los que se vacunaron la primera semana, el resto de la gente, de los compañeros, recordemos que empezamos por personal de salud, sí. Cuando vieron que se habían vacunado, que no les había pasado nada, recordemos que estaba muy discutida la vacuna Sputnik, sí, que no tenía publicado la fase 3, que no estaba publicada en The Lancet y demás. Había toda una cuestión muy compleja alrededor de la vacuna, pero de manera progresiva la aceptación ha ido en ascenso, y hoy por hoy la gente busca esa vacuna cuando sabemos que no se puede elegir, sino que están todas las vacunas disponibles, pero no para libre elección. Eso que sucedió con la vacuna rusa y que hoy por hoy es una de las vacunas más sólidas desde el punto de vista del respaldo científico académico y también con un perfil de seguridad excelente, sí, hace que, que la confianza en las vacunas vaya creciendo, y también que cuando surge una noticia en contra de determinada vacuna, como ha ocurrido con la vacuna de AstraZeneca y los fenómenos tromboembólicos, o cuando surgió la vacuna china, que sí, que no, eso hace mella en la confianza en la vacuna, y siempre tenemos alguna persona que tiene el turno y que no va porque no le van a poner Sputnik. Entonces ahí entra a tallar la importancia de los medios de comunicación, de transmitir información veraz, sólida, y de no caer en la infodemia que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, Iris, porque sin duda es importante lo que usted acaba de decir, cómo manejamos los medios, el tema de la información y a veces cómo jugamos en contra. Bueno, de hecho, por ejemplo, el gobierno ruso en algún momento, específicamente hablando de cómo se había manejado la información en Europa, habló de una especie de campaña en contra de su vacuna que, como decía usted, ha sido en definitiva una de las mejores a la hora de hablar de efectividad, y eso no es un dato menor. No, para nada, pero bueno, es como que cuando hablábamos al principio y nos preguntaban, ¿la vacuna es segura, es eficaz? Y repetíamos hasta el cansancio. El Instituto Gamaleya es un instituto de élite a nivel internacional, generó la vacuna contra ébola que permitió cortar el brote de ébola en África. O sea, no estamos hablando de algo improvisado, estamos hablando de un instituto que tenía experiencia en el desarrollo de vacunas en vectores virales, como es la vacuna Sputnik, y bueno, en la medida que se fue usando y que fue transitando su camino, ha demostrado que es una vacuna muy, muy buena, segura, eficaz, y ojalá que podamos contar con ella durante largo tiempo. Iris, yo le voy a invitar a que hagamos una pausa, enseguida vamos a volver porque queremos seguir hablando de este y otros temas que nos importan acá en el programa a nosotros y por supuesto que le importan a los mendocinos. Ya volvemos, ¿le parece? ¿Cómo no? Bueno, seguimos aquí en Chat Político, vamos a ir a una pausa. Recuerden que estamos en www.unidiversidad.com.ar. Ya regresamos. Segundo
nuevo bloque de Chat Político. Recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y también el 22 de Supercanal HD. Y recuerden que ingresando a nuestro sitio web www.unidiversidad.com.ar se van a la pestaña de Señal U y se van a encontrar con toda la programación. Van a poder volver a ver este programa y todo lo que quieran volver a ver de nuestro canal de Señal U. Bueno, seguimos con Iris Aguilar, que es jefa del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza y también miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología. Iris, retomamos el tema de vacunación, pero en este caso yo quería preguntarte qué opinás sobre lo que sucedió y se transformó sin duda en un escándalo el tema de la vacunación VIP, que además dejó en el camino a un ministro de Salud Nacional, ¿no? Y cuando hablamos de las situaciones, recién mencionábamos las situaciones que hacen mella en la confianza en las vacunas. Obviamente que estas situaciones como la vacunación VIP o el hecho de no respetar el orden para vacunarse más allá que regulan la edad o criterios, también genera desconfianza en la población en cuanto a los sistemas que muchos tratamos de implementar como turnos asignados y demás. Genera desconfianza no solo en las vacunas, sino también en el proceso de vacunación. Obviamente que, y más con esta vacuna tan esperada, tan demandada, es una circunstancia muy particular, muy especial, es un tema sensible y la verdad que para todos los que siempre hemos estudiado y muchas veces leído a Ginés, fue un golpe duro, ¿no? Porque tal vez es un gran sanitarista y terminar así su gestión en el Ministerio de Salud, más allá de que es lo correcto, es un proceso doloroso, ¿no? Pero bueno, se equivocó y obviamente al equivocarse es una equivocación que en este momento sobre todo tiene un alto impacto en la población que está con una ansiedad enorme por poder recibir la vacuna en un contexto epidemiológico muy complicado como el que le toca atravesar nuevamente a nuestro país. Ustedes decían al comienzo que pensábamos que esto venía por un tiempo, nada más. Yo recuerdo cuando empezamos el aislamiento social preventivo obligatorio en marzo, yo pensaba dos cosas en las cuales me equivoqué rotundamente. Porque lo veíamos por televisión en una primera etapa. Veíamos Europa y después nosotros veíamos el AMA. Y yo pensaba esto, Semana Santa se termina. Y después pensaba esto a Mendoza no va a llegar. Claro. Y evidentemente no solo que llegó, se prolongó, sino que ya estamos viendo en algunos lugares hasta la tercera ola. Entonces es muy complejo, es como que tenemos por un largo rato que convivir con esta situación y depende en gran parte no solamente de la vacuna, encontrar la solución, sino en que ajustemos los autocuidados como están ustedes haciendo ahora usando el barbijo en el estudio y de esta manera transmitir el mensaje y reforzar el mensaje de la población para que no se relaje. Tal cual. Iris, hablemos un poquito ahora de eficacia de vacunas. Primero, que nos cuentes cuáles son, para tener bien claro, cuáles son las vacunas que se están aplicando en la Argentina y un poquito hablar de la eficacia, porque, bueno, recién hacíamos referencia a lo que pasó con la Sputnik y después de la información que salía desde la cartera de salud de China, también empezó a surgir también en los medios, hay que decirlo, mucha incertidumbre. A veces uno tiene la sensación que hay como un juego perverso en el cual se mete la política y no se piensa en la gente, en definitiva, ¿no? Y sí, porque si yo me doy la vacuna china y empieza a circular que no es eficaz, y es obvio que la gente entra en desesperación, en incertidumbre, con temor. Lo cierto es que las 3 vacunas que estamos aplicando en la Argentina, que son las vacunas desarrolladas por AstraZeneca, la vacuna Sputnik del Instituto Gamaleya y la vacuna Vero de Sinopharm de China, son vacunas seguras, las 3 por igual, y eficaces. Eficaces en un 100% todas para prevenir las formas graves. Eso hay que dejarlo claro. Sí. Eficaces en el nivel inicial con una única dosis en niveles que rondan el 80 a más del 90% en el caso de Sputnik. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta son 2 cosas. No todas las vacunas chinas son iguales. No es igual la vacuna china que se aplica en Argentina que la que se aplica en Chile, por ejemplo, en cuanto a niveles de eficacia.
Y por otra parte, nadie incorporaría una vacuna, una campaña de vacunación, si no estamos seguros del perfil de seguridad y de eficacia. Imagínense que la logística y el esfuerzo que implica montar una campaña de vacunación de estas dimensiones no se justifica si tenemos una vacuna que tiene una eficacia pobre. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es aplicar la vacuna cuanto antes, lo más rápido posible a la población objetivo, para disminuir las tasas de mortalidad, para desaturar el sistema de salud y para de esa manera poder transitar un invierno más tranquilo. Iris, en los últimos días nos enterábamos de que el laboratorio Richmond de nuestro país en algún momento pretende poder fabricar la vacuna rusa. Y sabemos que hay investigaciones científicas en nuestro país que están trabajando contrarreloj para en algún momento tener una vacuna argentina. Son avances que obviamente se sienten que son ultra necesarios, pero que llevan su tiempo y que además, por ejemplo, lo que decían de Richmond en los últimos días es que empezaría a construirse la planta y en un año estarían tal vez produciendo exitosamente la vacuna china en la Argentina. No es tan fácil llegar a esos procesos. Obvio que no es una cuestión de por qué no la fabrican y hace falta una capacidad instalada enorme. Hay trabajos o desarrollos de vacunas de origen argentino, pero están en fases muy preliminares, en fases preclínicas, es decir, recién en animales o recién por empezar a fase 1. El punto clave en el desarrollo de una vacuna tiene que ver con algunos aspectos. Primero, la decisión política de desarrollar la vacuna, cosa que en esta vacuna contra coronavirus existió en todo el mundo. Todos tenían la necesidad de encontrar la solución del problema. Segundo, el financiamiento, tal vez el más importante. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto financiamiento para desarrollar una vacuna. Y generalmente el cambio de una fase a otra en un trabajo de investigación tiene que ver con eso, con el sponsoreo de la vacuna. Cosa que ha existido ahora, porque como nunca, también estados nacionales han intervenido financieramente en el desarrollo de las vacunas. Y por otra parte, la urgencia, porque es una emergencia de salud pública mundial, no afecta a uno solo, esto es global. Yo creo que ojalá se pueda producir la vacuna en Argentina. Creemos que el próximo año la producción va a ser mucho más fluida y más dinámica y no vamos a tener las situaciones de cuello de botella por la dificultad en la producción para dar respuesta a la enorme demanda que hay mundial. Ojalá que podamos contar en la Argentina con vacunas de desarrollo propio. Si uno visualiza Cuba con su vacuna Soberana 1 y uno piensa con todas las limitaciones que tiene Cuba y demás, que puedan desarrollar ellos mismos una vacuna. No tengo mucho conocimiento de sus características, pero que tengan ese avance en investigación es una muy buena noticia. Y por qué no en Argentina seguir el mismo camino y poder desarrollar vacunas en nuestro país. Iris, esto es difícil de establecer, pero siendo una persona que trabaja en el sector de la salud, me animo a preguntarte a vos, ¿cuándo podremos empezar a hablar menos del coronavirus? Te lo digo como trabajadora de un medio de comunicación, a veces decimos, qué agotador es hablar del coronavirus. ¿Cuándo llegará ese momento en que podamos, que ya sea un tema que no sea el que ocupe el 99,9% de nuestros sitios de internet, nuestras páginas en los diarios y el aire, ya sea en la radio y la televisión? Mira, a mí me encantaría poder respondértelo, pero lamentablemente poner fechas con el comportamiento del virus, con las variantes que van apareciendo, con la población cada vez más cansada, con esto del decaimiento en los niveles de autocuidado, la verdad que decir una fecha estimada es complejo. Es complejo y es aventurar falsas expectativas. Es cierto que nuestra vida está atravesada por el coronavirus. Yo creo que vos como periodista nunca en la vida pensaste que ibas a hablar tanto de vacunas, o tanto de un virus, o de la variante, o de si mutó, si no mutó. Son temas que evidentemente no estaban en la agenda. En un momento la gente hablaba de fase 1, fase 2, como cualquier otro tema común de la vida cotidiana. La verdad que nadie pensó nunca estar en este escenario, yo tampoco pensé estar en este escenario,
con la complejidad de una campaña de vacunación que más complicaciones no puede tener, que si viene a menos 18 grados, que si es frasco multidosis, que si es monodosis, que si esta se puede en un determinado grupo etario, o sea, es como una prueba, como una carrera de obstáculos, pero bueno, es lo que toca, hay que atravesarlo, hay que superarlo y también hay que ponerlo mejor en esta etapa donde sabemos que la vacuna es... La vacuna se reúne o se define en una palabra clave, que es esperanza. Nosotros vemos a la gente que sale de vacunarse y sale con esperanza. Sí. Y eso no tiene precio. Eso hace que el cansancio quede de lado, que la familia quede de lado y que uno siga trabajando sábado, domingo para tratar de llegar de la mejor manera a cada uno. Sin duda. Y la emoción que se transmite también de las personas que han logrado vacunarse es única. Iris, vamos a ir a una nueva pausa. Enseguida vamos a estar de vuelta ya con el último bloque de Chat Político. Así es que no te vayas porque ya volvemos, ¿sí? Bueno, estamos en Chat Político. Recuerden que pueden volver a ver este programa en www.unidiversidad.com.ar. Ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta en Chat Político. Recuerden que nos pueden ver en el 30 de la TDA. Estamos ahí a través de la televisión digital abierta. También nos pueden ver en el canal 22 de Supercanal HD y en www.unidiversidad.com.ar, donde por supuesto vamos a compartir el programa completo. Vamos a retomar la charla con la jefa del Departamento de Inmunizaciones de la provincia de Mendoza, Iris Aguilar. Tenemos un montón de preguntas para hacerte, Iris, pero bueno, ya estamos en el tramo final del programa y no queríamos dejar de hablar de las medidas que se van tomando, si vos crees que son las mejores. Hemos tenido oportunidad de hablar con especialistas de distintas ramas de la medicina y todos dicen lo mejor sería cerrar, pero obviamente el gobierno también tiene esa presión de seguir manteniendo la economía golpeada como está, pero seguir manteniéndola. ¿Qué opinás vos, Iris? Que se puede decidir cerrar, pero si la gente no acata, va a ser absolutamente inútil, ¿no? Creo que estamos en una instancia muy compleja, con un nivel de cansancio enorme, con una crisis económica importante, con gente que necesita trabajar. Por lo tanto, en lo personal creo que hay que apelar absolutamente al autocuidado y a la responsabilidad individual. Lamentablemente, el punto crítico sería no poder dar respuesta desde lo sanitario a los pacientes en estado grave. Ojalá que no lleguemos a eso, ojalá que no tengamos que pasar por eso, pero también hay un punto que parece que lo repetimos, y hay un grupo de la población que no entiende o no quiere entender que el cuidado es clave, que es fundamental para todos, que el hecho de usar el tapaboca de manera correcta es para proteger sobre todo al otro, que tenemos que mantener el distanciamiento social. Son cosas tan sencillas, tan simples, gratuitas, y no las podemos cumplir, que bueno, esto hace que estemos en un contexto social muy complejo, donde cada decisión tiene que ser tomada de manera muy ajustada a la realidad epidemiológica de la provincia, porque también sabemos que creo que nadie toleraría pasar otra vez por un aislamiento como el que pasamos en el 2020. Así que situación muy difícil. Uno puede decir desde lo teórico cerremos y abramos en 14 días, pero no solamente hay que valorar lo sanitario, sino también el contexto económico y social, que tiene un peso muy importante. Iris, ¿qué opinas de la politización de estos tiempos, de la pandemia? Digo esto frente a situaciones que se dan. Si hacemos memoria, hace más de un año estábamos en aislamiento social preventivo y obligatorio, con actividades muy limitadas. Hoy la realidad es distinta. De hecho, el presidente ha dado la potestad a las provincias a tomar decisiones, incluso a los municipios. Digo, y esta contradicción que a veces se da en lo político, que le pedían más libertad de acción las provincias al presidente, y cuando se las da también se les reclama que a nivel nacional haya una política más fuerte con la pandemia. Y nosotros en el medio, digo, los argentinos y argentinas, que vemos que se ha transformado la pandemia en una pelea constante para los políticos. Y para la población general que ve los programas
de noticias y demás es cansador, es agotador, es como una confrontación permanente en un tema sanitario que nos tendría que unir. Yo creo que no es el momento de discutir y confrontar, sino que es el momento de consensuar, de unirnos, de buscar lo mejor de cada uno para poder salir adelante. Me parece que esa debería ser la enseñanza que nos deja la pandemia. Ojalá estemos a tiempo, ojalá podamos hacer esto de sacar lo mejor de cada uno y poder avanzar. La pelea, la confrontación en cualquier circunstancia no es buena, y en esta circunstancia tan particular de pandemia, con la situación socioeconómica que tenemos, no podemos encerrarnos como Inglaterra un mes porque no somos económicamente Inglaterra, no somos Canadá, son cuestiones absolutamente diferentes. Ojalá en algún momento tiremos todos para el mismo lado, ¿no? Hace algunos días escuchábamos a la ministra de Salud en uno de los mensajes que da, en una de las intervenciones en los medios decía, le aconsejaba incluso hasta a los negacionistas, estos que desde el día 1 dicen que el virus no existe y a esta altura es difícil creer que haya gente que siga sosteniendo eso. Hablando de esto de hacer mucho hincapié en las medidas preventivas. La pregunta te la hacemos a vos. ¿Cuáles son los consejos, y aunque tengamos que ser repetitivos, que merecemos darnos todos para seguir luchando contra el coronavirus? Mira, hay consejos básicos, por ahí para algunos difíciles de sostener. Yo el barbijo lo uso permanentemente desde que me levanto, voy en el auto sola y voy con el barbijo, porque la idea es no sacármelo, no manipularlo, no tocarlo. Que sea parte de tu cara ya. Exactamente. A veces llego a mi casa y lo sigo teniendo un largo rato hasta que me doy cuenta y me lo saco. Pero el tema no es sacárselo, ponérselo en el bolsillo, me lo vuelvo a poner. No es ese el objetivo. Tratemos de usarlo, de habituarnos. Es incómodo, no es incómodo ahora con las temperaturas más bajas, por ahí es más cómodo, más llevadero. El otro tema de no tener miedo a decir, mirá, me siento más lejos, porque así guardamos el distanciamiento social. Claro. Aunque me digan cualquier cosa en la reunión familiar del domingo. La idea es que digamos, a ver, podemos estar juntos, podemos estar los 10 que estamos permitidos, pero distanciados, no nos cuesta absolutamente nada. Nos podemos lavar las manos, nos va a servir no solamente para la prevención de infecciones por COVID, sino para todas las infecciones respiratorias y para todas las infecciones que se transmiten por vía fecal-oral, hepatitis, gastroenteritis. Y el otro punto, ventilemos las casas. Ahora que empieza la temporada donde prendemos el calefactor, prendemos la estufa, el aire, cerramos todo y nos ponemos todos juntos. Bueno, la idea es que precisamente nos abriguemos, yo en la oficina les dije, este año vamos a pasar frío, lo tenemos todo abierto de par en par, y abrigados, la campera no se saca y pasaremos un año trabajando con la campera puesta, en beneficio de todos, en beneficio de que circule el aire, y limpie los ambientes y se lleve todos los gérmenes que pueden estar en suspensión. Son 3 cosas, barbijo, distancia y ventilación. Me parece que es un esfuerzo mínimo, totalmente realizable, aplicable, y eso puede ser la diferencia entre tener una actividad económica sostenida y poder preservar nuestro trabajo, o que tengamos que ir a un aislamiento obligatorio por la condición sanitaria crítica. Entonces, bueno, tratemos de ponernos las pilas, cumplir esas 3 medidas, cada uno que se ocupe por cumplirlas en carácter individual, y ojalá que eso tenga impacto y tenga resultado. Ojalá sea así. Bueno, Iris, muchísimas gracias por estar con nosotros en este inicio de ciclo. Ha sido un placer poder hablar con vos. Y bueno, ojalá podamos volver a reencontrarnos y tengamos que hablar de otros temas. Ese es el deseo, al menos el más próximo que tenemos para este 2021 también. Muchísimas gracias, Iris. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Ahí veíamos a Iris Aguilar, la jefa del Departamento de Inmunología de la provincia de Mendoza y además miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología, haciendo un balance de todo. Hablamos de vacunas, hablamos de cómo va el ritmo de la vacunación aquí en nuestra provincia, hablamos de la efectividad, de lo importante de entender que las vacunas, la que sea,
nos va a ayudar a enfrentar el coronavirus con otra impronta. Eso es importante. Y bueno, recalcar también esto lo hicimos, ¿no? De las medidas preventivas que son hoy más que nunca, siempre son importantes, pero en estos momentos y en los más difíciles es cuando más hay que tenerlas presentes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por haber estado ahí del otro lado. La invitación es, si quieren volver a ver el programa, en www.unidiversidad.com.ar. Ya saben, en ese sitio encuentran la programación de Señalú y van a poder volver a ver este programa número 1 de este ciclo 2021. Será hasta la próxima. Muchas gracias.